En el sector privado se puede ver, se puede medir, en el sector público no. O sea que justamente hice un podcast con el diputado Seba García, que se está candidatando a intendente, y yo le dije, o sea, estamos hablando de la corrupción en las instituciones públicas. Y yo le dije, mira, podemos comparar nomás el mercado de acá y el mercado Basto Norte, le dije. ¿Vos alguna vez te fuiste ahí, Víctor? De Asunción, sí. No, no, pero el que es el Abasto Norte, el que es privado. Privado, sí. Claro que ¿Viste sí. viste Mucho lo que nivel. es? ¿Viste lo Sí, que es? Y yo sí. le dije, y no podemos privatizar todo nomás, diputado, le dije. No podemos privatizar todo nomás. Y me dijo, y yo quiero creer que las instituciones públicas pueden funcionar, me dijo. No puedo rendirme antes de empezar como intendente. Quiero ver si funciona, me dijo. Pero yo te pregunto a vos, Víctor. Ajá. Yo te pregunto de la manera más objetiva posible, porque Sí. realmente que no sé qué puede pasar. ¿Qué puede pasar si privatizamos todo? O sea, ¿realmente conviene privatizarlo todo? O conviene, tipo, ser un héroe romántico así? Bueno, vamos a sanear esta institución, si fuera que se puede, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vos crees que podemos hacer? En fin, a finales de los 80 y inicio de los 90 ocurrió lo que se llama el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington se había determinado que lo mejor para los países sudamericanos eran privatizar sus instituciones públicas, sus empresas públicas. Pero ¿qué pasa? Privatizar no significa desmonopolizar o liberarlo al mercado. Vos podés agarrar y transformar el transporte público, por ejemplo, darle a empresas privadas y va a seguir siendo una mierda el servicio si se mantienen los privilegios de esa empresa, por más que sea Mm, privada. Entonces, ese es el gran dilema que se tiene acá, porque cuando se va a privatizar, se mantienen los privilegios a esa empresa, privilegios de explotación. Por decir, eh, privatizas Acepar y solo Acepar puede producir acero. Entonces vos le mm, protegés otra vez, entonces no tiene ningún incentivo para que realmente empiece a suministrar servicios buenos. Entonces, ese es lo que ocurre cuando se habla de privatizar. Siempre pensamos, vamos a privatizar la ANDE, y ahí la ANDE prácticamente se pasa al sector privado, pero sigue siendo el único que puede suministrar el servicio, entonces no va a poder desarrollar competitividad. Entonces, eso es lo que hay que, y es que se tiene voluntad realmente, o sea, si se va a privatizar, se tiene que privatizar siendo consciente de que se debe estimular competitividad. Entonces, ese es el gran problema. Por ejemplo, en el transporte público siempre es un problema. ¿Por qué? Porque en realidad vos le das a una empresa privada, pero los itinerarios son los pequeños monopolios. Ellos tienen el monopolio de usar ese itinerario específico. Entonces, no existe incentivo para que haya competencia entre ellos y comiencen a haber mejores servicios. En Inglaterra, por ejemplo, en ciudades menores se venden horarios. Entonces, cada mm. empresa compra con 2 días de anticipación el horario en el cual él puede quedar en cada parada. Entonces ahí se genera un proceso de competitividad hasta que van quedando los más competitivos, que son los que suministraron mejor servicio a la ciudadanía. Entonces existen muchísimas maneras de resolver el problema si es que se tiene voluntad real, pero nosotros sabemos que en nuestro país, si yo voy a tocar ese sector, yo político, posiblemente voy a estar tocando a alguien que financió mi campaña. Y Exactamente. entonces, o sea, hay una traba para poder hacer cambios. Entonces, ahí el problema. Y prácticamente por eso, dentro de la política es tremendamente difícil y eso está comprobado, por decir así. No es comprobado, pero hay toda una rama de las ciencias económicas que estudia el comportamiento político. Se le llama la Escuela de la Elección Pública. Y la Escuela de Elección Pública justamente lo que hace es tratar de analizar con instrumentos de análisis de economía de mercado, analizar la política. Mm, Y ahí uno analiza, por ejemplo, que en el mercado el empresario lo que busca es su propio beneficio, yo consumidor lo que busco es mi propio beneficio, en la política el político busca su propio beneficio, es un agente igualito a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El productor, para vender su servicio, tiene que hacer publicidad, tiene que tratar de llegar a su consumidor. El político debe tratar de llegar a su votante, que es su consumidor. ¿Cómo hace eso? Entonces, yo en mi escuela, en mi marketing, por decir, en mi empresa privada, yo tengo que poner en exposición mi producto, tengo que ofrecerle algo diferente a mi cliente, etcétera.
El político normalmente se especializa entonces en ganar elecciones. Su función es ganar elecciones. Sí, Para ello entonces desarrolla instrumentos y los instrumentos normalmente son imagen y discurso. Esos son los elementos de marketing del político. Y entonces ahí uno usa el discurso. Y el discurso siempre en países, y eso hablando de Acemoglu, que son institucionalistas de otra escuela de economía, Acemoglu dice que en países como los nuestros, países latinos principalmente, donde hay una debilidad institucional, existe el político bueno y el político malo, o por lo menos se quieren vender como tales. El político bueno supuestamente es el que lucha por la causa de la gente, y el político malo es el que, ¿cómo se dice?, protege los intereses de la élite. Entonces sí, así se bifurcan nuestros candidatos, usan esas imágenes y discursos y ambos se van, uno buscando obtener recursos, porque sin recursos no se genera la venta, es como cualquier empresa, necesitas financiación para poder proveer tu servicio, necesitas financiación para poder promover tu imagen. Entonces, cada uno elige su camino. Está aquel productor, o sea, aquel político que va a buscar el discurso y en el discurso va ganando adeptos a largo plazo, y está el otro que directamente financia y consigue una exposición mediática mayor. Normalmente yo incluso digo que existen ya marcas bien definidas dentro de nuestra política, Partido Colorado, PLRA, etcétera. Entonces vos necesitas la marca nomás. mm, Entonces uno paga por su lugar en la marca y ya está. Entonces la política funciona más o menos así. Pero ¿qué pasa? En países latinoamericanos existe lo que es la teoría política del populismo. Entonces, en la teoría política del populismo, donde entran todos ellos, sea de izquierda o derecha, en realidad no importa. Lo que todos hacen es tratar de ganarse votos. Para ganarse votos, tenés que ofrecer algo al votante. Y el votante, normalmente, para acceder a información, también tiene un costo. Acceder a información es costoso. Entonces, lo que los políticos hacen es generan atajos mentales, se le llaman heurísticos, ¿verdad? Y con eso lo que hace es capta la atención del votante. El votante no necesita saber mucho del candidato, ni de sus propuestas, ni nada. Él solo tiene que llegar a hacerle escuchar lo más interesante al votante, y con eso capta su voto. Y normalmente el discurso populista es el que mejor vende en Sudamérica. Solo que eso a largo plazo tiene un costo a nivel país porque deteriora toda la estructura económica del país.